a meditar en la palabra de Dios, en la Biblia, en Juan, en el libro de San Juan, capítulo 16. La obra del Espíritu Santo se titula. Vamos a ver la obra que hace Dios cuando comenzamos a escuchar su palabra, ¿no? Qué importante es tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, ¿no? Entonces, vamos a orar primero para que Dios prepare nuestra mente, nuestro corazón, y que sea Él hablándonos a través de su palabra, y que podamos creer realmente que Dios nos ha puesto para que seamos esos instrumentos de salvación. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Te agradecemos por la salvación tan grande que tú nos has dado, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y nadie nos puede borrar. Agradecemos también, Dios Santo, tu palabra que es fiel, que es verdadera, que se cumple, Dios. Y agradecemos la obra que hiciste en la cruz, esa obra redentora, Señor, que pagaste el precio por nosotros, por nuestros pecados. Agradecemos que no estamos solos, sino que tú has enviado al Espíritu Santo, el Consolador, que nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Y te damos gracias también por nuestros hermanos en Cristo, que podemos orar unos por otros, que podemos interceder unos por otros, Señor. Gracias, Señor, por esa iglesia de Cristo que está a nivel mundial, Dios mío, predicando, enseñando tu palabra, Dios. Aún a pesar, Dios Santo, de la persecución, Dios mío, sabemos que tú estás guardando a tu pueblo, Dios, y un día estaremos junto a ti. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, quiero compartirle el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Es la obra que hace el Espíritu Santo cuando uno comienza a hablar y compartir el mensaje que tenemos, ese precioso tesoro, ¿no? Que es la palabra de Dios. Que sabemos que hay mucha gente anhelando escuchar palabras de esperanza. Cuando estábamos allá afuera, en Cuchilla Alta, en Biarritz, le habíamos propuesto a las personas que estaban ahí, vecinos, de comenzar una obra ahí para predicar. Ay, sí, tan lindo, dice, se necesita palabras de esperanza, es lo que la gente está anhelando escuchar. Si nosotros tenemos esa gracia de Dios, entonces que tenemos el mensaje de salvación. Vamos a leer lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí? San Juan capítulo 16, versículo 5. Y ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado mi corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, esta parte es muy importante, hermanos, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ¿de quién dependemos? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas, pero algo extraordinario que sucede en la persona que está escuchando el mensaje de salvación es que el Espíritu Santo comienza a convencerle. Una de las cosas que hace es convence de pecado. ¿Qué es pecado? Podemos definirlo como errar al blanco. Sabemos que de repente tenemos que apuntar a cierto punto ahí, al blanco mismo, y le erramos, estamos errando al blanco, estamos fallando. Entonces, pecado significa entonces errar al blanco, fallar, cuando sabemos que tenemos que darle, en este caso, hacer lo correcto, ¿no? Dice la palabra de Dios que pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo, hace lo contrario, ¿sí? Pero debemos separar lo que es el pecado inicial con los pecados que uno comete habitualmente, ¿no? Sin Cristo, ¿no?
El pecado inicial entonces es cuando aquel primer hombre, primera mujer desobedecieron, entonces cuando nacemos ya somos pecadores. Eso es lo que muchas personas no comprenden. Por eso debemos enseñarle a la luz de la palabra por qué somos pecadores desde cuando nacemos, ¿sí? Porque dice, no, si yo soy una persona buena, yo no he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no soy pecador. Entonces, si la persona no siente convicción de pecado, no entiende esa parte que nosotros ya nacemos pecadores, es muy difícil después que ocurra todo lo otro, ¿no? Entonces, qué importante presentarle la palabra de Dios a la luz de la Biblia y que no nacemos de la casualidad, sino que venimos del primer hombre y la primera mujer que cayeron, no es que comieron la manzana, como algunos piensan, sino que desobedecieron a Dios cuando Dios le dijo que no coman del fruto del bien y el mal. Y ahí aparece entonces también en escena Satanás, el engañador, el padre de mentira, la serpiente antigua, tiene tantos nombres, ¿no? Pero bueno, qué importante es que comprendamos esta parte inicial cuando predicamos la palabra de Dios. De pecado. Vamos a leer un poquito ahí en 1 de Juan, cuando Dios habla de que a veces nos engañamos a nosotros mismos. 1 de Juan, este versículo es muy conocido. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Nosotros estamos estudiando en la clase del instituto algunos mecanismos de defensa que las personas utilizan para negar la realidad, ¿no? Y hablaba un poquito acerca de un témpano de hielo o un iceberg. ¿Te acuerdas del Titanic, no? Veían la partecita de hielo, pero abajo era un témpano enorme de hielo, ¿no? Dice que a veces las personas son así. Se calcula, según dicen, de una séptima parte es lo que la persona permite ver y lo restante de abajo, o sea, una séptima parte es lo que no permite ver. Entonces algunas cosas que suceden es que o tenemos fantasías, queremos algo que no tenemos, haciéndole creer al otro que sí lo tenemos. Algún mecanismo de defensa. Otra cosa que sucede también es la sustitución, por ejemplo, que estamos viendo, que a veces tenemos algún problema en el trabajo, llegamos a casa y nos agarramos con nuestra esposa se agarra con los hijos y los hijos se agarran con el perro, y así. Pero qué importante es reconocer cuando estamos en falta, no crear ningún mecanismo de defensa. Entonces vamos a leer acá en 1 de Juan, cosas que suceden a veces, que nos engañamos a nosotros mismos. Ese es un mecanismo de defensa. Muy bien, dice así. 1 de Juan, capítulo entonces 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mentimos, estamos mintiendo, estamos creando un mecanismo de defensa, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Pero, esto es muy importante, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y esto es extremadamente importante, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá está también nuestro error que a veces cometemos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero, ¿qué sucede? Número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Acá Jesús se presenta como nuestro abogado, amén. Y si decimos que no hemos pecado, peor aún, le estamos haciendo a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Entonces, qué importante es no crear un mecanismo de defensa y decir, bueno, yo soy bueno a mi manera, yo creo en Dios a mi manera, sino que como dice la palabra de Dios, cuando se nos revela la verdad, la palabra de Dios, y nos dice que somos pecadores, realmente debemos decir, sí, soy pecador, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo salvarme de mí mismo, yo no puedo limpiarme de todo pecado. Por más que vaya a un río y me limpie, que es un río puro, o que vaya y me tome algo, no puedo. Sino que acá, como dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
el justo por los injustos para llevarnos al Padre, amén. Entonces cuando estamos predicando la palabra de Dios, hacerle comprender a la persona que la obra que hace el Espíritu Santo es de convicción de pecado, amén, que nacemos pecadores. Por eso lo que dice también en Romanos, dice que a veces el bien que quiero hacer, no lo hago, sino que hago todo lo contrario, termino haciendo el mal. El bien que yo quiero hacer, no puedo hacerlo, pero mira que me propongo hacer el bien, pero ese bien no lo puedo hacer, sino que termino haciendo el mal que no quiero. ¿Y eso qué se llama? Se llama el pecado que está en nosotros. Entonces, qué importante lo que dice en Juan, si confesamos. ¿Le ha pasado que de repente hay alguien que se le escapa una mala palabra y dice, ay, se me escapó, y como que la vuelve a guardar así, y la tapa? No, está bien, uno la expuso y lo que hace es, Señor, perdóname, dije malas palabras, limpia mi mente, limpia mi corazón, porque a veces es, no sé, una mala costumbre, a veces se nos hace también medio pegadizo, ¿no? Pero qué importante decir, ay, no, y lo guardas para adentro, no, sacarlo y pedirle a Dios que nos limpie de todo pecado y toda maldad. Eso es extraordinario, porque somos pecadores, tendemos a fallar. Cada día la misericordia de Dios se renueva para con nosotros, amén. Dios nos está dando una nueva oportunidad cada día, y es excelente, porque dice que las cosas viejas pasaron y no existen más. O sea que cuando uno realmente confiesa a Dios el pecado, se arrepiente, le pide que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie, cuando el Espíritu Santo nos muestra esa convicción de pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos muestra el error, nos muestra para que cambiemos. Entonces, ahí es cuando Dios realmente actúa en nuestras vidas, nos limpia, nos santifica con un propósito, ¿sí? Y ese propósito es de glorificar a Dios en primer lugar, y luego nos usa para contarles a otros del amor de Dios. Es extraordinario permitir que Dios nos use, amén. En esta semana estuve hablando con una familia cubana que está aquí en Uruguay, y bueno, realmente, ¿no? Están pasando por situaciones muy complicadas, pero en el país de ellos estaban más complicados aún. Acá está complicado el tema de trabajo, sin lugar a dudas. Y apostaba a eso, ella es psicóloga, pero acá no le revalidaban las materias. Entonces decía, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque estaba trabajando de doméstica. ¿Y qué hago? Y se preguntaba, ¿dejaron las manos de Dios? Sí, pero creo Dios a mi manera. Mi esposo cree en Dios, sí. Y bueno, traten de orar juntos, de buscar a Dios, y Dios va a traer la salida. Y como que estaba un poco reacia a las cosas de Dios, y bueno, pero Dios, gracias a Dios, nos da la oportunidad siempre de hablar. Y como recién contaba, cuando hubo pedido de oración, ayer estábamos haciendo una instalación en termofusión, y se me llevó más tiempo de lo debido. Y esta gente empezó a contarme lo que sucedía, Cassandra se llama, y resulta que dice que escuchaba voces, empezó a tomar medicación y esas voces como que se acallaron, ¿no? Pero le decía, vos sos una porquería, vos no sabés nada, no le decían matate, pero similar, ¿no? Porque continuamente esas voces. Y lo que decía ahora Cintia, ¿no? Acerca de personas que se llevan a ese punto del suicidio. ¿Qué voz están escuchando? ¿Qué la voz interior o qué pasa por su cabeza? Nos da para pensar. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo cuando vemos a una persona que está mal? La dejamos. Vieron que a veces sucede que tenemos una conversación casual y la persona dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ahí más o menos. Y vos le terminás diciendo, y sí, hay que pelearla, hay que remarla. No aprovechamos la oportunidad para hablarle de Cristo. Es el momento oportuno para hablarle de Cristo. Cuando la persona te dice, y ahí, no, ¿cómo que ahí? Vamos a orar. Mirá, la palabra de Dios es esperanza, la palabra de Dios te anima, la palabra de Dios tiene propósito, tiene promesas eternas. Entonces es el momento oportuno. Nosotros como hijos de Dios no podemos esconder la luz. Esa es la palabra. Recuerden que somos la luz de Cristo, y una luz no se pone debajo de la mesa, una luz no se pone debajo de un cajón. Si Dios nos ha puesto y nos ha dado la oportunidad que escuchemos a una persona que está en dificultad, estamos ahí justo puestos por Dios para cumplir ese propósito, ¿sí? Entonces, si la persona no cree, va a empezar a creer.
porque nosotros nos acercamos, porque nosotros estamos empatizando con esa persona, ¿sí? Si a nosotros no nos importa nada, ¿y dónde está Dios? Va a decir. ¿Dónde está Dios si yo clamo, yo pregunto, y capaz que estamos nosotros al lado haciendo esos instrumentos de Dios, y no, realmente no nos dejamos usar por Dios, ¿no? Entonces, cuando la persona comienza a escuchar el mensaje de salvación, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros hacemos nuestra parte, el Espíritu Santo hace el resto. Nosotros comenzamos a contarle la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a convencerle a la persona de pecado, de justicia, de juicio. Dice, pero ¿cómo que justicia? Y sí, nosotros éramos injustos y Cristo pagó el precio por nosotros. Ay, pero qué tremendo eso, a mí no me gusta el crucifijo, me decían ayer, no me gusta ver o usar una cruz, símbolo de tortura, símbolo de muerte. Bueno, viste que nosotros no usamos nada por lo general, no usamos ni... en sí usamos la cruz como que nos identifica, pero realmente es un símbolo de muerte, sin lugar a duda, y de tortura, pero es la cruz que nos liberó de la condenación y muerte eterna. Entonces, cuando tengamos oportunidad de hablar de Cristo, digamos, Cristo murió por nosotros en una cruz. El sacrificio que Él hizo en la cruz nos lleva a nosotros a los cielos, o sea, a vida eterna. Entonces tenemos que contarle también a la persona que tenemos una vida después de la muerte, porque a veces no creen en eso, como nos ha pasado que hemos ido a predicar, y dice, no, para mí no existe vida después de la muerte. O algunos creen en la reencarnación, o algunos creen que termina todo ahí. Qué importante con la palabra de Dios ver que algunos van a ir a vida eterna y otros van a ir a condenación eterna. Entonces es muy importante también contarles por qué Cristo murió por nosotros, para llevarnos al Padre, el justo por los injustos, amén, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces vamos a ir también, que esto está muy bueno, a Juan capítulo 14, recién lo citaba Cintia también, cuando está nuestro corazón turbado, cargado, preocupado, ¿qué debemos hacer? Dice, la salida está acá, en Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no lo hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esto es clave, el único camino al Padre. Vamos todos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Qué importante. Textos de memoria, como víamos el otro día del Día del Niño. ¿Cuántos se saben textos de memoria? Esos textos son los que Dios usa, lo que el Espíritu Santo le guía, los que los refresca la memoria, los que hablan con nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, trabaja en nosotros. El único camino al Padre es Jesucristo. No existe otro mediador, no existe otro camino, como dice la palabra, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si estamos teniendo otro Dios, no creo que esté dentro de la verdad. Si tenemos otro Dios, no creo que nos lleve el camino al cielo. Y si tenemos otro Dios, no creo que tengamos la vida plena que Dios promete. Dios, ¿cómo dice el texto? Que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Y qué hace lo opuesto a esto? Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Vieron el propósito de Satanás? ¿Cuál es? Hurtar, matar y destruir. La persona pide a gritos que le prediquemos el mensaje de salvación y nosotros muchas veces callamos, no dependemos del Espíritu Santo, le decimos, no sé qué voy a decir. No, cuando empezamos a hablar, el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca, amén. Animémonos a hablar más de parte de Dios, llenémonos de su presencia, llenémonos de su palabra. Dice entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Recordamos los mandamientos de Dios? 10, pero el principal de todo es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Muy bien. Entonces, si yo tengo a uno próximo, a mi prójimo, lo tengo próximo a mí, y no lo amo como a mí mismo, me está importando cero. Realmente no estoy cumpliendo los mandamientos principales de Dios. ¿Sí? Dios nos ha puesto ahí cuando vemos una dificultad, una necesidad, no es para que nos hagamos el sota, nos hagamos el que no lo vimos, sino que hay que estar ahí. Somos los instrumentos en las manos de Dios, amén. Eso debemos de saberlo muy bien. Los mandamientos de Dios, entonces, a veces también hablo con la gente y le digo, hay gente que blasfema contra Dios, siendo abogada, le digo, ¿pero sabés las leyes? ¿Sabés las leyes de Dios? Sí, la sé, dice. Y bueno, mucha gente sabe y conoce los mandamientos. Entonces comenzamos, no tendrás Dios ajeno, no te harás imagen. ¿Tenés una imagen que representa a Dios? Bueno, a Dios le desagrada totalmente la idolatría. Qué importante también esto, porque si hay un ídolo en la vida de esa persona, no puede ocupar Dios ese lugar. Los ídolos entonces, ¿se acuerdan que siempre los profetas iban y derribaban altares? Y bueno, ahí tenían sus líos con diferentes reyes, pero derribar los ídolos, sacar los ídolos, que aquello que quiere ocupar el lugar de Dios, retirarlos. No tendrás ajeno, no te harás imagen, acuérdate del día del Señor para santificarlo. Uy, yo trabajo muchísimo, yo no tengo tiempo para Dios, y bueno, después te pasa factura en tu cuerpo por trabajar tanto, y después terminás gastando más de lo que realmente sacaste provecho. Trabajás, ganás más, pero nunca te da la plata. ¿Cómo es eso? Entonces, qué bueno es guardar un día para santificarlo para Dios. Después dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. A veces pasamos diciendo, porque a veces se escucha también en las redes, dice, ¡oh mi Dios! Y dice cualquier disparate. Y a veces también esas cosas son tomar el nombre de Dios en vano. Después dice también, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ayer hablaba con esta familia y me decía, sí, yo tengo un hermano que murió de muy joven, muy joven. Era por eso, dice, porque le faltaba el respeto a los padres de manera impresionante. Bueno, si no sabías, le digo yo, ese es el mandamiento con promesa de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué significa con promesa? Con promesa es eso, que si lo cumplimos, tenemos, como quien dice, esa promesa, ¿cómo que se le puede decir? Recompensa, ¿no? Cuando uno cumple el propósito, tiene una recompensa. En este caso, recompensa es que nos va a ir bien y seremos de larga vida, ¿sí? Hay personas que están muriendo muy jóvenes, jóvenes que no tienen miedo a la muerte, como hemos sido un caso de allá en Ceres, Argentina. Fuimos a visitar a los familiares por parte de mi esposa. Llegamos a Ceres y justo había fallecido un joven en moto, estaba andando en moto, levantan la rueda y se cruzan. Quien se achica, o sea, es un gallina, en el barrio era un gallina o un miedoso, por decirlo más livianamente, ¿no? Y la señora de la florería le decía, pero jóvenes, ¿ustedes no piensan en la muerte? Y los jóvenes decían, señora, ¿cómo vamos a pensar en la muerte si somos jóvenes? Y horas antes había fallecido el amigo. O sea, están también expuestos a una realidad que la niegan, ¿no? Había visto que su amigo había muerto, pero sin embargo negaban la muerte, porque eran jóvenes. Qué contradictorio, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice que qué importante es obedecer a nuestros padres, porque tendremos promesa, y esa promesa es larga vida y nos irá bien. ¿Cuál otro mandamiento recuerdan? A ver, pueden abrir sus micrófonos. Yo ni ¿Cuál, Oriana? idea. No diráis falso testimonio. Muy bien, no dirá falso testimonio. Esa es mi persona y mi prójimo. Hay 4 que son mi persona y Dios, hay 6 que son para mi persona y mi prójimo. No dirá falso testimonio. Muy bien, ¿qué más? Vamos, estas neuronas. No matarás. El que me ama guardará mis mandamientos.
Vamos, Johan. No matarás, no cometerás adulterio. No matarás. Y recuerdan cuando Jesús llevó ese estado de mandamiento a un estado mayor, que a veces terminamos matando con nuestra Palabras. lengua, con nuestra palabra. Dice, pero aquel que le dice fatu a su hermano, ya está matando. Con la palabra a veces matamos. A veces pensamos, no he matado a nadie, pero a veces con nuestras palabras herimos, dañamos, y esa palabra que a veces dice sos una porquería, no servís para nada, no vas a salir adelante, esa trabaja la cabecita y después los jóvenes cometen suicidio, o no tan jóvenes, ¿no? Estamos viendo muchos casos de futbolistas también que está saliendo a la luz, que están cometiendo este acto, ¿no? Y bueno, dice que Uruguay es uno de los países con más alto índice de suicidio, ¿no? Nosotros, ¿cómo estamos con nuestra lengua? ¿Estamos matando o estamos dando vida? Recuerdan que nuestra lengua, nuestra palabra, tiene poder para dar vida o para dar muerte, ¿sí? Entonces, que tengamos palabras que edifiquen, ¿amén? Muy bien, entonces, no dirás falso testimonio, no matarás, me están faltando mandamientos. ¿Sí? No. Muy bien, no robarás, dice Natanael acá. ¿Qué más? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio, ¿eh? Y eso está pasando dentro de lo que viene a ser el pueblo cristiano. Antes era muy raro escuchar que una persona se fuera con otra, pero ahora estamos viendo más seguido. ¿Qué está pasando con esto? No estamos cumpliendo la palabra de Dios, estamos poniendo ídolos en nuestras vidas, estamos dándole más rienda suelta a las redes sociales, alimentándonos de esto. Recuerdan que con lo que más nos alimentamos es el que va a vencer, ¿no? Si alimentamos para la carne, vamos a heredar entonces, o la recompensa nuestra va a ser para la carne, pero si alimentamos el espíritu, vamos entonces recordemos, a dar buenos frutos. Recordemos también los frutos del espíritu, los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y toda esa lista enorme que hace. Yo me acuerdo el nombre del fruto, pero después lo otro no me acuerdo. Acerca de lo que son las obras de la carne, pero manifiestas son las obras del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dos cosas que van a ir escaseando ante la venida de Cristo. La falta de amor y la falta de fe. Dice, ¿hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? Dice, por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sucede esas cosas. Por cuanto se multiplica la maldad, uno ya cierra más la puerta, como le pagaron bien por mal, uno empieza a cuidarse de no volver a exponerse, entonces el amor se va enfriando. Me faltan más mandamientos. ¿Quién se acuerda de otros? No codiciarás. No codiciarás. Y bueno, la codicia es lo que está llevando muchas veces al consumismo, ¿no? Y aquel tiene tremenda camioneta, 4x4, Matic, no sé. Entonces yo quiero una igual, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y me afano. Pero Dios no te llamó a eso, Dios te llamó a predicar la palabra de Dios. No, pero yo quiero estar bien económicamente. La codicia nos mata, nos lleva a otro extremo. Recordemos, creo que el pastor está estudiando las parábolas. Recordemos a aquel rico insensato. ¿Qué hizo con las riquezas? Él dijo, soy un hombre rico, ¿qué puedo hacer? Si tengo riquezas, voy a tratar de invertir en el reino de los cielos. No, voy a invertir en mí, dijo. Voy a derribar los graneros que están más grandes, voy a hacerlos más grandes, y voy a acumular más riqueza, y después voy a decir, alma, disfruta de la vida, come, bebe, ya tienes todo para disfrutar. Necio, esa misma noche te vinieron a pedir tu vida, y todo lo que has acumulado no sirve para el reino de los cielos, ¿no? Entonces, qué importante eso también a nosotros. La codicia lleva una cosa, lleva a la otra. Entonces, ¿qué otro mandamiento me está faltando? 4 con respecto a Dios. No tendrás Dios ajeno, no tendrás imagen, honra al día del Señor, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio,
no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Me está faltando uno, puede ser? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese sí, uno de los primeros. Con respecto, ¿qué me está faltando? Rápidamente. Éxodo 20. Prójimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás No imagen. entiendo. No hablarás mal, sí, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ya lo dijeron, no codiciarás, ya está completo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, honra a tu padre, está completo. Muy bien, que estemos haciendo, entonces, cumpliendo los mandamientos de Dios, amén. Seamos ejemplo. Entonces, si queremos llevar adelante la gran comisión de ir y predicar la palabra de Dios, de ir y hacer discípulos, dependamos más del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo entonces es quien convence, redarguye de pecado, de justicia y de juicio, amén. Recuerden que el sacrificio de Cristo es completo. ¿Recuerdan cuando dice consumado es en Juan 19:30? Es completo. Vamos a repasar. El sacrificio de Cristo es completo, amén. Consumado es, dijo, luego de beber vinagre. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 19:30. Juan 19:30. No, está mal. Lucas, acá. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 19:30. Muy bien. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. El sacrificio de Cristo está completo en la cruz del Calvario. Nada ni nadie tiene que agregarle más nada para que sea completo, sino que ya Cristo venció la muerte, venció la cruz, y un día volverá por nosotros, como recién leíamos, entonces, que Él está preparando lugar en los cielos para cada uno, amén. En Romanos 4:24, dice, si también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado por nuestras justificaciones, amén. Él fue entregado entonces por nosotros, pagó el precio y es quien nos justifica, amén. Él nos justifica, Él ya pagó el precio, pero tenemos que aceptar el sacrificio que hizo en la cruz. Y bueno, la responsabilidad es nuestra. ¿Cómo oirán si nadie le predica? Amén. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17, es nuestra responsabilidad ir y predicar su palabra. Romanos 10, 14 al 17. Es mi responsabilidad. Podemos decirlo, es mi responsabilidad ir y hablar del Evangelio de Cristo. Podemos decirlo y comprometernos delante de Dios. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Amén. Es extraordinario porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si esa persona nunca escuchó el mensaje de salvación, ¿cómo va a tener la oportunidad de decir sí creo o sí acepto? Es realmente ilógico, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros vayamos y prediquemos su palabra. No está a nosotros convencerle. ¿Quién le convence? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo entonces convence de pecado, de juicio y de justicia. ¿Ven? Satanás ya ha sido juzgado. Satanás ya no tiene arte ni parte sobre nuestras vidas.
porque Jesús lo venció en la cruz. Quien está en Cristo entonces tiene vida nueva, tiene vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Compartamos más el mensaje de salvación. Animémonos a predicar la palabra de Dios, porque Dios es quien nos respalda. Amén. Vamos a orar y que realmente esta palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones y podamos ser esos instrumentos que Dios anhela, porque el mundo está pidiendo a gritos que sea predicada la palabra de Dios. Amén. Este es el tiempo que Dios nos ha dado. Recuerden que antes de repente tenías una persona que estaba enferma, ibas al hospital, esa persona estaba más sensible, escuchaba el mensaje, aceptaba a Cristo. Ahora no nos permiten ir al hospital, o nos hacen un test de a ver que no sea positivo y todo esto. Entonces, qué importante es ahora predicar la palabra de Dios, pues mañana quizás sea tarde. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es fiel, es verdadera. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que podamos depender de esa obra del Espíritu Santo, que es quien convence, redarguye de todo mal, de todo pecado. Gracias porque tú ascendiste a los cielos y enviaste al Espíritu Santo, el Consolador, el que nos guiaría a toda verdad, nos enseñaría todas las cosas, Señor amado. Ayúdanos a trabajar en conjunto, Dios, con esa obra maravillosa del Espíritu de Cristo, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que realmente sea atesorada en nuestros corazones para ponerla en práctica, Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén, amén. Dios la bendiga, hermanos.